Este mensaje, de hecho, surge tratando de establecer ciertas circunstancias alrededor de lo que es el miedo o el temor. Existen, creo yo, demasiada incertidumbre alrededor, o confusión alrededor de lo que es esto. Si usted ve el tema de esta mañana es cómo luchar y vencer el espíritu de temor. Obviamente, como iglesia no somos una iglesia muy enfocada en ciertos temas, pero creo que de vez en cuando sí es necesario tocarlos, porque no podemos no entender que en el mundo espiritual existe una lucha. La Biblia lo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De hecho, nos asigna un conflicto celestial hacia nuestra vida. Y tratando de entender lo que es el temor, tratando de entender lo que es la espiritualidad, quisiera antes invitarle a ir a la palabra de Dios y quisiera que veamos por favor el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Cuando lo tenga, por favor, segunda de Timoteo 1:7, y lo ponemos en las pantallas, si me lo permiten. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice el texto, segunda de Timoteo 1:7, que tenemos un espíritu, dice el texto, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ok. De repente la palabra de Dios nos menciona este término, pero en el original no dice cobardía. En el original, ¿sabe cómo dice el texto? Dice miedo. Y esto hay que saberlo definir. ¿Por qué? Porque existen tres tipos de miedos que habla la palabra de Dios. La Biblia que nosotros leemos en castellano, aunque hay diferentes versiones, básicamente es la Reina Valera 60. La Reina Valera 60, traducida por el señor Casiodoro, don Cipriano y don Casiodoro, esta Biblia establece dos o tres cosas que son sumamente interesantes, y cuando se tradujo de la King James, que es la versión inglesa. La King James, James no quiere decir Jaime, quiere decir Santiago en la traducción. No me pregunte quién hizo eso, pero James es Santiago. Y esta fue traducida de la Vulgata Latina, que fue la primera Biblia que se tradujo en el extranjero fuera del Mediterráneo al alemán. Usted se acuerda de Johann Gutenberg, el escritor, el inventor de la imprenta. Johann Gutenberg toma la Vulgata Latina, la traduce al alemán, la traducción alemana la imprime, y de ahí surgen todas. ¿Por qué le doy toda esta aclaración inicial? Porque en el español de la Reina Valera 60, la palabra miedo es general en los tres puntos, pero en la original no. Por ejemplo, la palabra respeto a Dios la tradujeron temor a Dios. En el contexto latino, decir tengo temor a Dios nos da la impresión de esa figura de miedo a Dios. ¿Por qué le obedezco a Dios? Porque le tengo miedo. Porque Dios castiga, porque Dios enjuicia. Entonces, esa palabra no viene en el original de la palabra fear, que es temor. Entonces hay que tener definido que el temor a Dios se sustenta como un sentido de respeto, de entender que quiero seguir la palabra, quiero caminar en Cristo Jesús desde una línea donde me siento que lo amo, lo respeto tanto que no voy a transgredirlo. Hay gente que habla de voz con Dios. Un día escuché, por ejemplo, un argentino, bueno, no era argentino, era salvadoreño, pero había vivido allá, que de repente con eso, vos sabés, Dios, que yo soy. Entonces, de repente me sentí, por mi interpretación centroamericana, hasta cierto punto incómodo de que alguien estuviera voceando a
el creador del cielo y la tierra. De hecho, el castellano nos permite hablar tú, vos, usted, pero el respeto tiene que ver con esa sensación de que no puedo intimar. ¿Por qué? Porque lo respeto. Uno. El otro es el miedo natural. Cuando hablamos de un espíritu de temor, también no podemos andar viendo un espíritu de temor en todo. Le doy un ejemplo. Me acuerdo que en el Instituto Bíblico a mí de broma en una clase me decían el exorcista, porque de alguna manera cuando había no tiene permiso usted decirme así, pero cuando había alguna situación de alguna posesión o algo, llamaban a Juan Carlos para que hiciera la liberación. Entonces era interesante porque nunca he visto, tal vez no niñas, pero adolescentes, mujeres, le puedo decir levitar 40, 60 centímetros. He visto hombres hablar como niñas, como mujeres hablar como hombres. Y créame, un grado de miedo a mí no me da eso. Pero usted me lleva a ver una película de terror al cine, yo tiemblo, hermano. Entonces, sí, o sea, usted, que el aro, dígame otra, el huérfano, que los niños del maíz. No, mire, en serio, me da pavor, me asusta, es horrible sentir, y hay veces en la casa, Ani estaba durmiendo a la niña, y cuando menos siente, yo estoy pasando los canales y hay alguna película de terror, por curiosidad me quedo viéndola, pero ahí estoy cambiándola, porque no lo puedo manejar. Entonces, no quiero que me confunda el espíritu de temor con esa percepción natural. He visto machotes así de 2 metros que hablan como que son Charles Atlas, hermano, que ven un ratón y saltan, y un ratón, ese tipo de miedos no me refiero. Hay gente que se llaman fobias, eso es otra cosa. Entonces, cuando quiero entrar en el tema del espíritu de temor, tiene que ver directamente con ciertas cosas, hermano, alrededor de algo sobrenatural que no tiene que ver con nosotros y que tiene que ver con ciertas circunstancias que por vivencias o experiencias nuestras o de otros las podemos adherir a nuestra vida. Quiero citar 2 o 3 ejemplos. Uno puede ser, por ejemplo, una enfermedad. Encuentro personas que viven temiendo que van a morir de cierta enfermedad, por ejemplo. Entonces, esa percepción que porque mi mamá murió de esto o mi abuelo murió de eso, puedo yo tomar la percepción de que estoy con esa psicosis de que siempre que voy al doctor es inevitable, tarde o temprano me va a decir que yo morí de lo mismo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es la respuesta ahí? La palabra de Dios que nos dice que podemos cortar la iniquidad y las maldiciones hasta la 4ª generación. Entonces, de repente es adueñarse de eso. Otra, por ejemplo, es una que no es solo de la persona que está aquí que lo platiqué, sino que he hecho mi sondeo esta semana por el mensaje y me sorprendió. Hay muchos, sobre todo hombres, que les da miedo llegar a su vejez en miseria o en pobreza. Fíjense qué interesante. Claro, para un cipote de una edad de 20, 25 años, ven la vejez como... ¿Cuántos años tiene Roberto? A tus 22 años, ¿me entendés? Ves eso como que nunca va a llegar. Tal vez lo que sucede es que en un pispileo de ojos llega, maestro. Pero no te quiero desanimar. Sin embargo, hay que tener claro de que existe ese temor. Y es algo que se tiene redundante. ¿Cómo voy a llegar a determinada edad y voy a tener que depender de un hijo? Voy a tener que depender de una nuera que va a decidir qué darme de comer y va a decirle a mi hijo al que yo crié: mira, no le des a tu mamá o a tu papá costilla de cerdo porque soy vegetariana, entonces solo cosas así vamos a comer aquí. Ese tipo de percepciones van generando algo, y el espíritu, esa sensación de la vejez y la miseria es bien recurrente, fíjense. Entonces me refiero a ciertas cosas que el enemigo va infundándolas en la mente y que pueden generar cierta cultura de temor. Cuando usted ha conquistado algo en la vida, cuando usted ha logrado algo en la vida, sentir que lo va a perder es otra bien interesante. Puede ser un estatus financiero, puede ser cierto carácter, pastoralmente. No crea que no existe en las iglesias
Por ejemplo, hoy veo que la iglesia está bastante vacía y asumo que es por el bendito partido. Pero de repente es muy normal que en los pastores pueda existir esa percepción de y si un día la iglesia se acaba, y si el ministerio se cierra, y si dejo de hacer tal cosa. Entonces uno tiene que saber interpretar esas situaciones. ¿Por qué? Porque uno puede cometer el error de aferrarse de manera equivocada a las cosas o comenzar a vivir en su carne. ¿Quién de ustedes trabaja en un lugar que cualquiera quisiera trabajar? Entonces de repente uno dice, yo trabajo en tal lugar, yo trabajo en tal banco, yo trabajo en tal empresa de salud, en tal farmacéutica. Entonces de repente hay como un temor. ¿A qué? A que este año deje de ser parte de eso, o pierda esto, o pierda lo otro. Cuando uno camina en fe, uno tiene que aprender que ni los fracasos, Alejandro, ni las victorias, ni las más grandes derrotas, ni nada, absolutamente nada, tiene que destruirte, porque estás en Cristo. Y dice el texto, porque no nos ha dado Dios espíritu de, ya la traducción dice cobardía, pero por eso le di la explicación de las traducciones bíblicas, temor. Pero luego dice, nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Porque solo teniendo el equilibrio en estas tres áreas podemos sobrellevar las otras. Fíjense que hoy hay una cultura de coaching, de liderazgo, de un montón de temas que hace 40 años no se hablaban. Son súper interesantes. Pero cuando usted analiza a los que estas personas analizan, son triunfadores, pero son triunfadores inspiracionales. Casi ninguno de ellos tuvo una maestría en algún lugar, casi ninguno de ellos fueron hippies pues, en su vida personal y de alguna u otra manera lo lograron porque persiguieron ciertas cosas. Pero usted, cuando descubre un poquito más allá de lo que una clase de coaching le puede enseñar de alguien, usted descubre que tuvieron algo que es real y absoluto en todos. Los momentos de incertidumbre fueron aventados. Quien usted busque, los momentos de incertidumbre se la jugaron póker en 4 mesas al mismo tiempo. Ahora, cuando uno está en Cristo, y aquí es donde viene el conflicto, porque el problema es que nosotros ya conocemos a Cristo. No podemos jugar póker en 4 mesas. Ese es un dicho que se refiere a hacer 40 cosas a la vez, porque no nos va a ir bien. Porque el Señor se convierte en el que quiere ser el que se manifieste en bendición en nosotros. El Señor se convierte en el que quiere lucirse, por así decirlo, a través de las respuestas que nosotros esperamos. Espiritualmente eso quiere decir glorificarse, ¿vale? Pongámosle una palabra espiritual. Él quiere glorificarse. Y entonces hay 3 palabritas ahí que tienen que ver con la vida del creyente para no caminar en la cobardía. No es la valentía, fíjense. No es la intrepidez. Dice que es el espíritu de poder. El espíritu de poder es algo interesantísimo. Hay veces uno cuestiona si vale la pena ser cristiano evangélico. Tengo la convicción total, absoluta, de que ser cristiano evangélico es lo mejor que en este caso a mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque ser cristiano evangélico a uno le revela lo que significa el poder de Dios. El poder del Cristo resucitado, el poder del Cristo Salvador. Les decía, si su servidor no fuera cristiano evangélico, quizá la única otra religión que considero que tiene esa cultura del Cristo resucitado y de la activación del poder de Dios es la iglesia rusa ortodoxa, que mantiene líneas específicas con relación a la iglesia de Bizancio, a la iglesia bizantina, en cuanto a creer en ese Cristo vivo, en ese Cristo de poder, en ese Cristo que tiene autoridad para transformar la materia y para hacer que la enfermedad se haga sanidad, para hacer que la pobreza se haga riqueza, para hacer que la incertidumbre de vida se haga estabilidad de vida. Entonces de repente encuentro en el cristianismo evangélico esa sensación maravillosa del poder de Dios. Y Dios tiene poder, y no es un poder humano, Romeo, es un poder que trasciende, es un poder que rompe y tengo que vivir en él. ¿Por qué? Porque sé que Dios tiene el control, porque sé que así funciona. Se lo conté en el segundo culto, no en el primero, que con mi hija mayor, Camila, en alguna ocasión, yo al mar le tengo respeto, pero total.
Pero en alguna ocasión allá por Corral de Mulas, La Bahía de Quilisco, me acuerdo que nos embarcamos para ir a la casa de unos amigos. Y yo, mire, nunca vi, pero de repente se comenzó a mover eso, hasta el encargado que nos llevaba comenzó a persignarse. Nos vamos a ahogar, me dijo, nos vamos a morir, esto va a dar vuelta. ¿Se puede usted imaginar un gran experto que hermano, hasta la regadera le tiene respeto, que le esté diciendo el experto lobo de mar que nos vamos a ahogar o nos vamos a morir? Y de repente, solo me acuerdo de algo, le dije, vi que había una hielera, la vacié y le dije, Camila, si algo pasa, haceme un favor, agárrate de esta hielera, así como Moisés, le dije, y no te va a pasar nada porque no se va a hundir. Pero yo estaba entregando mi vida, y en eso, en la psicosis, me acuerdo que pero mire, se lo digo de corazón, del alma, dije, en el nombre de Jesús, que se calmen las aguas, ya, así, con ese ya de así. Pero fue del alma. Mire, no le miento, aquello que temblaba como el temblor que usted acaba de sentir, en un segundo se calmó. ¿Sabe qué dije en mi mente? Funciona. Porque me acordé del texto bíblico aquel donde calmó las aguas. Entonces, en mi mente infantil y torpe dije, funciona, o sea, sí funciona. Ese es el poder. Algo pasa. Ayúdenme con mis hojas, por favor. Gracias, hermano Rigo. Entonces, hay poder. Entonces, para mí fue un momento donde tuve la convicción de que funciona. ¿Me explico? Entonces, ese es el poder. Para renunciar al temor hay un camino. El del amor, por supuesto que sí. Porque un hombre en el Señor, una mujer en el Señor no puede vivir resentido, peleado, amargado. Hay procesos donde uno quiere ahorcar a alguien o alguien lo quiere ahorcar a uno, hermano. Pero uno no puede vivir así. No te concibo como cristiano odioso. No te concibo como una cristiana prepotente. ¿Me explico? Uno tiene que tener con amor, dominio propio. No te concibo porque en medio alguien te raya el carro que le digas estúpido. No te concibo. No te concibo explotando por cualquier cosa. Porque entonces lo que estoy dando, hermano, es abriendo una puerta, ya vamos a hablar de eso, donde, hermano, el espíritu de amor o el espíritu de dominio propio no camina para moverme en el mundo espiritual. Y el mundo espiritual es importante porque, y quiero pedirle que vaya por favor al capítulo al Job 3:25. Si me hace el favor, vamos a Job 3:25. Porque cuando uno no camina en ese espíritu de amor, de dominio propio, flaquea. Y al flaquear, hermana Ruth, pasan cosas como la que dice ese texto. Léalo, por favor. ¿Qué dice? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido. Aquí hay un debate. ¿Hasta qué punto uno puede manejar la incertidumbre? ¿Hasta qué punto uno puede... por ejemplo, hay alguien que alguna vez lo dijo, pero no es doctrina y usted tiene que tener cuidado. Dijo alguien, es que uno no tiene que andar declarando las cosas con su voz porque el diablo las oye y las agarra. Suena bonito, pero no es tan. Uno tiene que tener cuidado, es cierto. Mi consejo siempre que usted esté en una crisis, sepa con quién hablarla, hombre. Sepa con quién desahogarse. Usted no tiene 300 amigos, no tiene 30. Probablemente tenga 1, 2 o máximo 3 personas con las que usted puede abrir su corazón, que no lo van a juzgar o lo van a aconsejar bien porque lo aman. Entonces, hay cosas, hermano, de que usted puede tener como presentimientos, temores, circunstancias en su vida. En primer lugar, mi consejo es no las ande contando a nadie. Guárdeselas, oye. ¿Y por qué? Porque nadie las va a interpretar bien. Job estaba en un punto donde dice, el temor que me espantaba me ha venido. Quiere decir que en más de algún momento en su vida, él en su corazón, en su interior, él tenía miedo de que pasara lo que pasó. Perdió todo, fíjese. Perdió su mujer, perdió, no, ella no la perdió, ¿verdad? Se quedó todavía con él. Perdió a su casa, perdió sus hijos, perdió sus bienes. Entonces le tocó depender absolutamente de Dios. Entonces, cuando usted lee este texto, uno dice, bueno, Señor, pero ¿por qué pasa eso, hermano? Precisamente porque
No tenemos claridad del poder, del amor y del dominio propio. Y al no tener control sobre estas cosas, le estamos abriendo una puerta interesante al enemigo. Pero pastor, si yo tengo esto, si yo pienso que me va a pasar algo, si yo pienso que me voy a morir de algo, tal cosa, ¿qué debo hacer? Llevarla a la cruz. Llevarla a la cruz. No necesitamos un crucigrama, porque si no lo que estamos haciendo es haciendo de nuestro Dios, el Señor Jehová Yahvé, el Dios de los ejércitos, como un Dios griego o un Dios romano o un Dios nórdico, donde los dioses en las distintas mitologías establecían trampas para su creación, trampas donde les metían zancadillas. ¿Para qué? Porque se burlaban. Es interesante ver a Odín, aunque hoy vemos a Thor como el gran príncipe nórdico de la mitología, pero realmente Odín, Loki, Zeus y todos los griegos, los dioses griegos de alguna manera establecían ciertas trampas porque era necesario hacer sufrir a Rigoberto, era necesario meterle zancadilla, era necesario que yo voy a querer que vos casi te mates, cosas así. Y cuando vemos esos textos y cuando no le damos el poder a Dios en plenitud de que Él es amor, es en esencia, lo estamos comparando con esos dioses. Y nuestro Dios está beyond that, nuestro Dios está a años luz sobre cualquier situación. Y es donde uno tiene que aprender a descansar en Él. Y cuando vengan esas percepciones, de esos miedos, de esos temores, hermano, uno tiene que ir a la cruz rápidamente, sabiendo que nuestro Dios no nos está poniendo pruebas, grados de dificultad. ¿Para qué? Para quitarnos eso. Solo llévelo, entrégueselo al Señor, descanse en Él y no espere sino una sola cosa de Dios: justicia y misericordia. Porque las dos cosas son procesos sumamente importantes en la vida del creyente, hermano. Y es donde uno puede decir: Señor, así como Job, ese mal, él no tenía a Cristo. No existía la perspectiva divina. Nosotros sí, porque dice la palabra que Él llevó ¿qué en la cruz? Todas nuestras enfermedades y todas nuestras iniquidades. Así es. Y no solo nos salvó, sino que nos redimió. Fíjense que los cristianos no hablamos mucho de la redención, hablamos de la salvación, porque entendemos que la salvación es el principio post-morte. Usted se muere, va al cielo. Pero no escucho mucho predicador, Karina, hablando de la redención. ¿Entienden ustedes qué significa la redención de la cruz? La redención es que te dio el derecho de devolverte lo perdido. ¿Me está entendiendo? Amén. Ok, entonces no ocupamos eso, no le damos la contundencia, y entonces vivimos en nuestros propios temores, y el espíritu de temor tiene un propósito. Vaya al capítulo 29 de Proverbios, versículo 25, por favor. Dice Proverbios 29, 25. Dice: el temor del hombre, ¿lo está leyendo? Pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Como que la misma sensación del temor conlleva una atadura, y uno tiene que desarrollar en distintos niveles una cultura de confianza en Dios. Esa cultura de confianza en Dios es importantísima. Y tu vida cristiana, y tus procesos, y tus luchas, y tus pruebas, y aquellas cosas que te sobrevienen que no esperabas y que no eran temores infundados en tu vida, sino que simplemente pasan. O sea, estás bien, estás súper bien en las ventas, trabajas en ventas bien y te despiden, punto. De repente, ¿por qué pasa lo no esperado? Si yo estoy trabajando en la iglesia, si yo estoy sirviendo, si yo estoy diezmando, si yo estoy orando, si estoy ayudando, lo que usted quiera. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué suceden acontecimientos que no tengo previstos? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Son circunstancias a través de las cuales usted aprende a fortalecer, hermano, la palabra confianza. La gente que dice que es madura en la fe es aquellas personas que en su vida diaria
saben que de una u otra manera Jehová va a aparecer. Hay confianza. Fíjense que hablando de lo de la construcción y lo del terreno, que ya puede parecer triado. Tenemos varios tiempos estar que los permisos, que el ministro, que la ministra, que el otro. Esa parte es la que a mí me agobia. Ha sido complicada. Pero la parte financiera no. Alguien me dijo, mire, pastor, y cuando los permisos estén, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para construir? Si usted me pregunta, he visto tantos milagros en ustedes, en la vida, que yo digo, el dueño del oro y la plata, ese es problema de él. Le soy bien honesto, no tengo el menor estrés alrededor de $1 para el proceso de construcción, porque sé que es de Dios. Y de ver tanto testimonio de provisión, tanto testimonio de bendición, de gente que dice estoy quebrada, estoy en bancarrota, y de la nada, estimado, los he visto perseverar 1, 2, 3, 4 meses y salir adelante. Pero que la regla del 1, 2, 3, 4 meses se la tiene que echar, se la tiene que echar. Lo he visto. He visto gente, hermano, que nadie, que termina casi de dueños de banco después que el banco lo andaba persiguiendo hasta para quitarle la ruda que tenía fuera de la casa. He visto esas cosas, he visto el poder de Dios, y trato de transmitirle esa cultura de confianza, porque el individuo que se autoproclama cristiano tiene que aprender a descansar en esa confianza en el Señor en todas las cosas. Job lo terminó entendiendo. Jehová da, hijo, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. Pero el aprender a interpretar eso le costó un mundo. La confianza, dice, trae ¿qué? ¿Qué quiere decir exaltado? A ver, bendecido, una palabra más carnal. Está bien, pero otra. Sí, pero no. Sí, pero no. No, todos tienen razón, pero le voy a ocupar otra. Trae recompensa. El que confía en Jehová, dice, será. Ok, ¿sabe qué es eso? Recompensa. Porque hay gente que asciende, prospera, pero en sus fuerzas, mintiendo por aquí, amarrando por acá, cortando un tijerazo por acá, desatando algo por allá. Y eso es bien inseguro. Esas son las cuerdas más flojas que hay. Pero cuando dice ese texto, el que confía en Jehová será exaltado, es porque la confianza en Jehová trae premio. Entonces es necesario que tengas ese momento donde, Señor, solo vos. Señor, absolutamente solo tú. ¿Por qué? Porque eso trae recompensa. Es necesario que el cristiano aprenda a confiar en el Señor. Si no, por cualquier temblor te vas a parar. Hablo tal vez no de temblores de sismos, sino que hablo de situaciones en la vida que te mueven el tapete, pues. Estás iniciando una relación bonita con alguien, llevas tu tiempo, has tenido un par de fracasos y de repente un día uno de los dos amanece con los pies mal puestos, entonces de repente tiras todo. Me voy de Dios, de la iglesia. No, date el lujo, de estar con alguien imperfecto. Date el lujo de sentir que ese Adonis que tenés realmente es un Nerón asolapado. ¿Me explico? Date el lujo de saber eso. ¿Por qué? Porque no podés pretender que todo esté equilibrado para entonces decir, esto es confiar en Dios. No. Los que confían en Jehová, dice el otro texto, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. La confianza trae recompensa. Ahora, ¿cuál es el propósito del espíritu de temor? Ahí está, mire. Que usted tenga lazo, que usted no camine, porque siempre que usted quiera caminar, va a ser controlado alrededor de lo que el Espíritu Santo quiere que usted maneje. Otra cosa sumamente interesante, hermano, uno tiene que aprender
Que el espíritu de temor nunca nos... y otra cosa bien peligrosa, ¿cómo saber, pastor, si a mí me controla cierto espíritu de temor? Si usted recurre a su pasado. Por eso es que hay tanto problema en las relaciones de novios o novias, esposos o esposas que en sus crisis se dedican en Facebook a buscar a sus exnovias o a sus exnovios. Ya le voy a explicar algo de eso. ¿Qué tanto influye el pasado? Normalmente, si su pasado fue feliz, cuando usted tiene una crisis recurre a él. Y en las situaciones del manejo de los sentimientos, por ejemplo, 2 novias tuve yo. Le doy un ejemplo. Una se llamaba Riham Hani Al Hamad Al Hussein. Y la otra se llama Iracema de la Garza. ¡Aleluya! Ninguna como mi bella esposa. Eso que quede claro. Pero le puedo decir en mi psique que la Iracema de la Garza, una regiomontana que vivía en el Paseo Los Leones, Colonia Mitra Centro, calle Casa 68, Monterrey, Nuevo León. Ahí está guardado. Una casa, que la casa del señor que es presidente de la República, que queda aquí cerca, esa Casa Blanca es chiquita comparada con la de ella. Y la Riham Hani Al Hamad Al Hussein era sobrina del rey Hussein de Jordania y vivía en el Palacio Real. Respéteme. Por eso ella me ama, me valora. De repente, igual ella tiene en su mente exnovio, usted los tiene, todos los tenemos. ¿Sabe cómo se llama eso? Pasado. ¿Ok? Y la pregunta que le hice es ¿cómo interpretar si existe un espíritu de temor? Si existe la tendencia en algún momento cuando no se puede manejar una crisis de movernos hacia donde en el pasado de nuestra vida alguien, algo nos hizo sentir seguros. Y eso es bien delicado, porque no nos podemos dar ese lujo. Porque el que confía en Jehová tiene que ver su presente. Usted idealiza quizá a un exnovio, por ejemplo, y de repente lo busca y ¿cómo está? Claro, hoy Jimmy Neutron ya tiene un gran estómago, pero en aquel tiempo era un Adonis, porque el tiempo cambia. Ahora usted puede decir, Señor, ¿cómo puedo sustentar y romper con el pasado en cuanto a las relaciones, en cuanto a lo ministerial? Hermano, cuando usted no disfruta su presente, incluso iglesia, mal me cae cuando alguien me dice, ay pastor, es que en la iglesia donde yo me congregaba antes, viera qué feliz era. Allá cantaba. Y te queda, sí, yo estoy aguantando tu carácter, papá. Yo estoy soportando tu temperamento, tus estados anímicos. Pero eso es como decirle al marido, vos no me haces feliz, me hacía feliz mi novio anterior. ¿Me entiende? Uno tiene que disfrutar lo que Dios le ha dado. Uno tiene que disfrutar lo que tiene. Si a usted le sirven un plato de comida, disfrútenlo. Hay mucha gente que no tiene un plato de comida. Amén. Disfruta, agradezca por su presente. Bendiga a Dios, porque ahí, hermano, es donde usted le está impidiendo al enemigo que le ponga lazo. Porque no existe la nostalgia mal interpretada, no existe el anhelo por circunstancias del pasado, por momentos de oro. Momentos de oro son los que usted vive en el presente, momentos de oro son los que usted tiene. ¿Por qué tuve que atravesar todas esas cosas alrededor de mi vida? Por una poderosa y simple razón, puede decir usted, porque de eso sale un mejor cristiano, de eso sale una persona muchísimo más entregada, espiritualmente más capaz de entender lo que está pasando en el entorno de su vida. Y entonces tengo la capacidad para entender lo que es el espíritu de cobardía y entender lo que es el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio, porque el espíritu de, hermano, poder representa la obra del Espíritu Santo en su vida. El espíritu de amor representa la obra del Padre Celestial en su vida, y el espíritu de dominio propio se refiere a Jesús, la palabra viviente con la cual renovamos la mente, como dice la palabra,
todos los días, la renovación de nuestra mente, el permanecer en Él. Si algo, mi estimado, tenemos que tener es que no tenemos, y si me pone ese versículo que no me acuerdo cuál es que Dios, que tenemos no un espíritu de esclavitud, sino que uno de adopción, y por el cual dice el texto, búsquemelo por favor. ¿Cuál? Fíjense que eso es bien interesante, porque una persona con miedos, espiritualmente hablando, vive en absoluta esclavitud. Una persona con miedos vive dependiendo, si me lo pone porfa, no me acuerdo cuál es, pero Romanos ¿qué? 8:15, pónganlo en las pantallas. Solo quiero que lo lea y ya con esto vamos a ir terminando. Romanos 8:15, Diana. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Lo está leyendo conmigo? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Fíjese qué fuerte este versículo, porque el apóstol está diciéndole a la iglesia en Roma: señores, no vivan en el espíritu de esclavitud. Porque el espíritu de esclavitud les va a llevar otra vez a vivir en temores, a vivir haciendo demasiado fluctuante su vida cristiana. Ustedes ya no tienen que vivir en esa esclavitud, hermano. Ustedes tienen que aprender a vivir en ese espíritu de adopción, porque a través de Cristo Jesús ustedes fueron adoptados. Ustedes claman Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre? Papá. Dios los adoptó. Y en mi presencia, dice el Señor, no existe el miedo, espiritualmente hablando. Así que ese mal que pensás que te va a llegar, nunca te va a llegar, hombre. Porque renuncia a Él. Ay, es que no, renuncia a Él. Ay, es que no sé si iba a hacer esto, no sé, renuncia a Él. No vivís, no vivás en tu consciente pretendiendo que no y en tu subconsciente que sí. Simplemente renuncia a Él, acepta que no cabe en la vida de un cristiano las maldiciones porque han sido rotas en la cruz de Cristo. Amén. Y no pueden penetrar. Pero si tú estás trabajándole eso, no puede ser poseído, porque un cristiano no puede ser poseído, pero puede ser influenciado. Puede ser oprimido. Entonces te terminás creyendo la propia mentira y con eso le estás dando al enemigo autoridad sobre tu vida. Y un cristiano ya recibió el espíritu de adopción, es hijo de Dios. Tiene un DUI que le dice Anita, hija de Dios. Tiene un DUI que le dice Juan Carlos, hijo de Dios. Entonces, ¿dónde voy? En las incertidumbres de que no hay ventas, en las incertidumbres de que la iglesia está vacía, en las incertidumbres de que la iglesia está llena, en la incertidumbre de que hay alguna enfermedad, en la incertidumbre de que hay un conflicto en el hogar, en la incertidumbre de que hay una crisis existencial. Tengo mi DUI que me dice hijo de Dios. ¿Por qué? Por adopción. Puedo buscar a Dios y decirle papá. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué vale más? ¿Ese documento que me acredita como hijo de Dios, o lo guardo porque siento que no están saliendo las cosas y entonces decido tomar el espíritu de esclavitud y vivo en temores? Entonces mi vida cristiana es totalmente inefectiva. ¿Qué tanto declara usted en su vida las cosas? Van a ser en fe así, en la autoridad, en la confianza de Dios. Hermano, es importante esos ejercicios de fe. Hay gente bueno, no somos una iglesia así de gritos. Yo respeto cuando oigo gente que vive en el no, Jesús. Yo digo, bueno, si es en el tercer cielo no se oye, porque después de la atmósfera no existe el sonido. No sé si usted sabía eso, pero no existe el sonido. No es como se diga, es con el corazón que se dice. Entonces, si va a llegar mi oración al tercer cielo, no es por el énfasis en mi garganta, porque así pasa. Esas películas de Star Wars donde se oyen los flashes, shash. Eso es mentira, no hay eco en el espacio.
Dice la Biblia que el Señor está en el tercer cielo. Las explosiones son silenciosas en el espacio. Solo es luz. Interesante. Un día vamos a hablar del Big Bang. Pero porque hay mucho que aprender. Y el Génesis, hermano, establece unas líneas de la creación preciosas y perfectas. Entonces de repente es como sustentar que es en el corazón, en mi línea de fe, que voy a sentarme a creer en Dios, que confío en Él. Conclusión del mensaje. Hermano, creo que un cristiano debe aprender a echar fuera sus miedos. Creo que un cristiano debe saber, y se lo voy a decir, si se le olvidó todo el mensaje, se lo voy a decir algo con mucho respeto. Dios no lo va a dejar, oye. Aunque usted y yo lo hemos dejado a Él muchas veces, su amor es tan grande que Él no nos va a dejar. ¿Me está escuchando, iglesia? Él no nos va a desamparar. Él no nos va a dejar tirados. Él no va a hacer inconcluso su plan con nosotros. Va a concluir. Y usted tiene que aprender a confiar en Él. El tiempo, la materia dependen de Dios. Están en Él. Es que se me agota el tiempo. Dios no llega ni temprano ni tarde. Dios llega en el momento exacto. Y así es como el cristiano aprende a descansar. Hermano, con mucho respeto, afánese menos. Por favor. Hay algunos que andan en una virolera, Dios mío, que parecen subir en una Chicago y no bajan, y no tenés tiempo para adorar a Dios, no tenés tiempo para leer la Biblia, no tenés tiempo para echarte un buen café y platicar con Dios en el nombre de Jesús. No tenés tiempo para meditar en tu día, en la noche, no tenés tiempo en la mañana para reflexionar en tu mañana. Y para decir, Señor, sobre esto viene todo lo demás. Sobre eso viene mi confianza. Y cuando tengo las herramientas, entonces puedo descansar en el Señor y darme cuenta si un espíritu anida en mi corazón. Y el espíritu de temor, échelo fuera, en el nombre de Jesús. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, por favor, un momento. Quiero invitarle ahí donde está a que pueda decirle, Señor, hoy quiero en el nombre de Jesús renunciar, dígalo por favor, renunciar a todo espíritu de temor, renuncio a toda incertidumbre, porque el plan que acepto para mi vida, el plan que reconozco para mi vida, es el tuyo, Señor. No me interesa otro plan. Padre, las circunstancias pueden hay veces ser contrarias, pueden ser conflictivas, pero yo me aferro a tu plan. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar. Reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.